Hola YouTube, bienvenidos un día más al canal. Hoy os voy a hablar del cuento de la criada. Y la verdad es que este vídeo tenía muchísimas ganas de hacerlo porque hace tiempo ya que leí el libro del cuento de la criada. De hecho lo leí a final de 2020 y tal como terminé de leer este libro me fui corriendo a ver la serie porque había escuchado muchísimo hablar de ella. Tenía mucha gente alrededor que la había visto y que se habían enganchado un montón, y durante el tiempo que estuve en Sevilla, que ya sabéis que he estado un poco malita a final de 2020, tenía ganas de ver series y de engancharme a alguna cosa que realmente me tuviese varios días desconectada del mundo, ¿no? Entonces cuando terminé de leer el cuento de la criada dije, venga va, es el momento, voy a ver la serie, que ahora sí que la puedo ver sin spoilers. Y es en ese momento en el que empiezo a ver la serie cuando dije, a ver, que aquí se va a venir un vídeo de comparación, porque me quedé un poco... O sea, la primera vez que me pasa que una serie para mí le da 3000 vueltas al libro. Así que no me entretengo más y vamos a profundizar en el cuento de la criada como libro y como serie. Vamos a partir de la base que yo empiezo a tener interés por leer el cuento de la criada cuando, a partir del reto de los 200 libros, 200 países, que por cierto lo sigo haciendo, lo que pasa es que me lo estoy tomando con muchísima calma, pero lo sigo haciendo, descubro algunos libros de Margaret Atwood y empiezo a leerlos y no termino de encontrar ese punto de enganche con la autora, ¿no? No termino de entrar en sus obras, no me termina de gustar nada de lo que leo y de repente pienso, bueno, pues como la serie del cuento de la criada se está haciendo tan famosa, no la voy a ver y voy a darle una última oportunidad a Margaret Atwood con esta obra, con el cuento de la criada. Bien, y así lo hice. Entonces empecé a leer el cuento de la criada. Tengo que deciros que es un libro que se lee súper rápido, es una lectura súper sencilla y sin embargo, con lo compleja que en algunos momentos puede parecernos la trama en la serie, con la de detalles que tiene, sin embargo en el libro hay cosas que pasan súper desapercibidos, detalles de la propia organización de Gilead que pasan muy desapercibidos. Voy a entrar un poco en la sinopsis para los que no hayáis leído el libro y no hayáis visto la serie. El cuento de la criada se centra en una sociedad actual en Estados Unidos. De repente hay una revolución social y religiosa y se impone una especie de dictadura religiosa en la que la mujer pasa de repente a un segundo plano. Imaginaos que de repente hay una especie de guerra civil en la que un extremo religioso está combatiendo contra el resto del país y de repente ese extremo religioso gana sobre el resto y se impone una dictadura religiosa en la que toda la sociedad tiene que olvidar los avances que hay hasta el momento para introducirse en una sociedad muy limitada, muy controlada, en la que las mujeres no tienen ni voz ni voto. El tema es que esta sociedad tiene un gran problema y es que la natalidad ha descendido muchísimo por la contaminación. Están en una zona súper contaminada en la que las mujeres se van quedando estériles. Mujeres y hombres, pero como ya os he dicho, aquí es la mujer la que tiene todo que perder. Entonces digamos que son las mujeres de la clase social más altas las que se sienten incapaces de tener hijos, a pesar de que en algunos momentos los estériles también pueden ser sus maridos. Pero bueno, entonces ¿qué ocurre? Pues tienen unas sirvientas que son las martas, tienen unas clases de sirvientas y también existe la figura de la criada, que son unas chicas que van completamente de rojo con una especie de cofia súper grande, no sé cómo se llamaba esto, es como un velo súper grande que llevan puesto para no poder cruzar la mirada con nadie. Digamos que son unas mujeres en ese momento de clase baja, y la clase baja es, pues, imaginaros, una mujer que antes tuviera hijos pero no estuviera casada, o una madre soltera, ¿no? O una lesbiana, cualquier tipo de profesión o de decisión personal o de incluso tendencia sexual que no esté contemplada bajo los cánones religiosos que estaban imponiendo en ese momento, pertenecían a esa clase social baja, ¿vale? Pues entonces estas criadas, que sí que son fértiles y se comprueba que son fértiles para ponerlas de criadas, son las encargadas de la reproducción. Entonces directamente son violadas cada mes, en cada ciclo, por los maridos de las mujeres de clase social alta para precisamente intentar tener un hijo que después les quitarán para que se quede con esa familia, con ese matrimonio de clase social alta. Bien, esta es la premisa y la premisa es brutal. En el libro Margaret Atwood se queda muy en la superficie. Ella sí que nos trae este concepto, ella sí que nos lleva a Gilead, que es como llaman a este nuevo estado, y el nombre lo recibe de una ciudad bíblica, la ciudad de Gilead. Y por favor no confundáis el cuento de la criada con el libro
de Gilead, que es un libro diferente escrito por, me parece que se llama Marilynne Robinson, la escritora de Gilead, que es un libro súper interesante del que ya os hablaré en otro momento, pero no tienen nada que ver entre sí, exclusivamente es el nombre de la ciudad el que coincide, pero no tienen nada que ver, ¿vale? Entonces, lo que os decía, Margaret Atwood nos lleva a ese concepto de estado ultra religioso, de mujeres esclavizadas, en el que la reproducción está a mano de unas criadas que tienen que ser violadas para conseguir que los niños nazcan en este país, y sobre todo nos lleva a esa sociedad en la que se han perdido las libertades que ya se conocían y se ha retrocedido en el tiempo, como si de repente el mundo en el que nosotros estamos viviendo estuviese en contra de la evolución humana. Aquí se queda el libro. El libro es muy superficial. Yo la verdad es que con un concepto tan brutal, Margaret Atwood tenía en su mano el poder de haber desarrollado la obra todo lo que le hubiera gustado y todo lo que hubiera querido y deseado, porque realmente el concepto es tan bueno que aquí es donde yo creo que Margaret Atwood se equivoca, a mi parecer, que a lo mejor ella en su casa, en su mansión, está súper feliz y le da exactamente igual lo que yo piense, ¿no? Pero en mi opinión, aquí es donde se equivoca, porque me pasa igual con otros libros que leí de Margaret Atwood. No entra en el tema, ella planta el concepto, suelta el concepto y ya desarrolladlo, pero no entra, no profundiza, no nos lleva a ese mundo, ¿no? Yo creo que en el cuento de la criada había tanto que contar, podría haber sido un libro tan espectacular que me sorprende que una autora como Margaret Atwood, que tiene una trayectoria grande, no quiera profundizar en los conceptos que ella está inventando. De todas formas, y gracias a Dios, no nos hemos quedado sin el desarrollo de este concepto. Y es que hay una serie que está en HBO que os recomiendo absolutamente, en la que profundizamos muchísimo en esta trama, en la que entramos de lleno en Gilead, en la que sentimos con los personajes todo lo que ocurre a raíz de esa revolución. Porque más o menos entendáis el impacto del libro sobre la serie, os diré que el libro se resume en los 2 primeros capítulos de la primera temporada de la serie. Una serie que me parece que a día de hoy estamos esperando a que salga, me parece que es la 4ª temporada, la que tiene que salir, ¿eh? O sea, 4 temporadas de serie desarrollando un concepto que se quedaba tan en la superficie como para ser resumido en 2 capítulos iniciales de la serie. Eso es el libro versus la serie. 2 capítulos versus todo un universo. Y la serie es brutal, entramos en un desarrollo tremendo de las vidas de cada uno de los personajes, las vidas previas, en cómo luchan dentro de Gilead, en cómo utilizan la técnica del caballo de Troya, creando una resistencia dentro de Gilead. Hay muchos parecidos entre estrategias que se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo por parte de la resistencia, con las estrategias que están siguiendo las mujeres, sobre todo las criadas, dentro de Gilead. Esa es la parte que a mí más me interesa, la resistencia, cómo luchan contra lo establecido, cómo luchan contra esa dictadura que está impuesta en Estados Unidos y que, sin embargo, en otros países, a pesar de tener el mismo problema con la natalidad, no lo están afrontando de esa forma tan extremista, ¿no? Y tan oportunista también, por otra parte, porque vemos cómo incluso las mujeres que pertenecen a la clase social alta y que te da la sensación de que realmente son conscientes de todo el mal que están generando, justifican su ideología y justifican sus actos para conseguir el fin, que en este caso es ser madres. Y aquí entran muchos debates sociales, muchos debates morales, muchos debates incluso intelectuales. ¿Cómo es posible que una sociedad con los avances y con la vida que tienen en ese momento, de repente sean capaces de salir de todo eso y retroceder y estar en un estado opresor y en un estado que realmente no les permite vivir? Obviamente es una distopía que nos saca absolutamente de la realidad de nuestro mundo para llevarnos a una posible realidad alternativa que para nosotros es absolutamente inviable. Pero cuando te paras a pensar un poquito dices tú, bueno, por muy distópico, por muy fantástico que me resulte, por muy irreal que me resulte, ¿podría ocurrir? Podría ocurrir, porque estamos hablando de humanos pensando, humanos desarrollando y humanos luchando contra humanos. O sea, podría ocurrir. Al igual que ocurrieron las guerras mundiales, la guerra civil, o al igual que han ocurrido miles de cosas que a priori nos parecían imposibles. Pues bien, dicho todo esto, ¿os recomiendo la lectura del cuento de la criada? No, no os lo recomiendo. Sí que es cierto que es interesante como concepto,
pero no aporta nada que no esté en la serie. Es triste, me da muchísima pena, os lo digo de verdad, porque yo soy muy fan del libro por encima de series, por encima de películas, pero en el caso del cuento de la criada, Margaret Atwood, lo siento mucho, no me has convencido nada. Es muy buena creadora de conceptos, pero no me gusta cómo lo transmiten los libros. Es una opinión personal. Aquí habrá súper defensores de Margaret Atwood, que de hecho ha sido uno de los grandes nombres que más se han repetido para los premios Nobel de literatura, pero es que sinceramente no la veo con nivel de premio Nobel. Y estoy segura de que habrá opiniones muy diferentes y que habrá gente que me diga, pero ¿cómo puedes decir eso si tiene tales obras? Me surgen un montón de nombres a los que yo les daría un premio Nobel mucho antes que a Margaret Atwood, porque realmente, y he intentado leer varias obras de ella, no solamente una, me parece muy simplista. Tiene conceptos brutales, eso sí es verdad. Ella trae conceptos, pero trae conceptos que se quedan en la superficie y después no tiene una manera de escribir profunda ni elaborada. De hecho, yo misma quise salir de las traducciones porque dije, igual los traductores no le están haciendo justicia. He intentado comparar algún texto en versión original. Obviamente yo no leo igual en mi lengua materna que en inglés, porque mi capacidad de comprensión en español pues siempre va a ser muchísimo más alta, ¿no? Pero no, o sea, no es para mí no es una autora de premio Nobel, para mí, opinión personal, exclusivamente. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Por supuesto ya sabéis que podéis darle a like si el vídeo os ha gustado, no olvidéis suscribiros y darle a la campanita, y por supuesto ya sabéis que cada semana tenemos podcast en vuestra aplicación favorita de escucha de podcast, que puede ser Apple Podcast, Spotify, iTunes, eBooks, en la aplicación que vosotros queráis, ahí podéis escuchar el podcast. Por supuesto nos seguimos viendo por Instagram, ya sabéis que en todas partes soy @LolaHablaSola, así que nos vemos por allí. Espero que tengáis una muy feliz semana, un besito a todos, adiós.